Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva sesión de este formato de charlas periódicas que organiza Montero Aramburu. En esta ocasión, este 50 por 50 está destinado a exponer la financiación de las producciones audiovisuales y de los espectáculos en vivo de artes escénicas. Hoy me acompaña Pastora Magro González, compañera de la oficina de Sevilla. Yo soy del área de tributario. Yo soy Fernando Toledo Bermejo, socio de la oficina de Las Palmas de Gran Canaria, también del área de tributario, y ambos estamos adscritos al área de entretenimiento y deporte. La duración estimada de esta charla será como máximo de 50 minutos. La idea es que nos estás diciendo que se corta la voz. Bueno, si hay algún problema, por favor, lo trasladan al chat para intentar solucionarlo. Como decía, la duración estimada serán un máximo 50 minutos, 35 de los cuales serán la ponencia que desarrollaremos Pastora y yo. Y el resto del tiempo, hasta completar ese máximo de 50 minutos, pues lo dedicaremos a contestar aquellas preguntas o comentarios que nos quieran trasladar. Para ese traslado, yo les pediría que entraran en el chat de la aplicación, que normalmente, con independencia del dispositivo suele estar, en el que se conecten, suele estar en la parte derecha. Pinchen en el botón del chat y ahí indicar que los destinatarios seamos todos para que intentar que no se repitan preguntas o cuestiones que ya se hayan trasladado. Y en ese chat nos pueden lanzar todos los comentarios, todas las preguntas que estimen por conveniente. Si por la duración que tenemos previsto no diera tiempo o por la materia que se traslada, que fuera de cierta complejidad, no pudiéramos dar respuesta durante esta sesión, no se preocupen porque lo haremos por correo electrónico a aquel solicitante que nos lo traslade. Pues sin más, si les parece, compartimos ya la presentación e iniciamos esta exposición. En el capítulo cuarto del título sexto de la Ley del Impuesto sobre Sociedades se determinan ciertas deducciones para incentivar la realización de actividades. Estas actividades que generan deducciones fiscales, entre estas actividades se encuentran la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica, la creación de empleo y la creación de empleo para personas con discapacidad, la contribución empresarial a sistemas de previsión social y la deducción sobre la que vamos a tratar hoy. ¿Qué actividad pretende incentivar esta deducción fiscal? Pues fundamentalmente, y por resumirlo, aquellas producciones de una obra audiovisual con distintas categorías, cine, series, documentales o la realización de un espectáculo en vivo. El promotor o productor de este tipo de actividades, tanto de la obra audiovisual como del espectáculo en vivo, evidentemente incurre en una serie de gastos, ¿vale? Y esos gastos pueden formar parte de la deducción fiscal. La particularidad que tiene esta deducción es que quien la genera es aquel que incurre en el coste, es decir, el promotor o el productor, que podría eventualmente aplicar esa deducción en su propio impuesto de la renta o de sociedades, pero también se introduce la posibilidad de que esa deducción que se genera por el coste incurrido sea trasladada a un tercero, en este caso denominado inversor, que puede aplicarse en sustitución del promotor o productor esa deducción generada. ¿Cuál es el resultado? Que por esta actividad que se pretende incentivar, por esos costes que se incurren en la producción de este tipo de espectáculos, ya sea la obra audiovisual o espectáculo en vivo, se genera un crédito fiscal que puede aplicar, insisto, el promotor o el inversor, que lo que provoca es la reducción en la cuota del impuesto del sujeto pasivo que la aplica, ya sea el promotor porque se la queda o ya sea el inversor porque el promotor se la cede. Y por tanto se produce una minoración en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, en el caso de que el inversor o el promotor sea persona física, o en el impuesto sobre sociedades. Evidentemente, esta posibilidad de ceder el crédito fiscal que genera un sujeto pasivo, en este caso promotor, productor, a un tercero, genera una oportunidad financiera fiscal
para el contribuyente o para el inversor que decide materializar la financiación de este tipo de productos. ¿Cuáles son los proyectos, como decía, que generan deducción? El artículo 36 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades establece 3 categorías de proyectos, ¿vale? Uno que son los proyectos audiovisuales, producciones cinematográficas españolas, series audiovisuales de ficción o animación o documental. El 36.2, que no lo vamos a tratar porque es una problemática diferente y además no cabe la posibilidad de trasladar ese crédito fiscal a un inversor, sino en lo que existe la posibilidad de monetizarlo. Como digo, el 36.2 se refiere a esas producciones cinematográficas, pero desarrolladas por productoras extranjeras, en territorio español, pero por productoras extranjeras. Y la otra actividad que está incentivada porque genera esta deducción fiscal, que ahora entraremos a analizar cuáles son los detalles y cuáles son los requisitos que debe cumplir cada uno de los tipos de deducción a los que nos estamos refiriendo, son la celebración, la promoción, celebración de espectáculos en vivo, conciertos, teatros, musicales, danza, ballet, circo, magia, es decir, cualquier espectáculo en vivo, incluido, por ejemplo, la ópera, que tampoco lo tenemos relacionado en esta lista, que se desarrollen evidentemente en territorio español. Como digo, la posibilidad el coste en el que se incurra en el desarrollo de alguna de estas actividades, las producciones cinematográficas o los espectáculos en vivo, generan una deducción que pueden aplicar con carácter excepcional, porque no existen muchos incentivos fiscales que puedan ser asumidos por una persona distinta que el que lo genera, estas deducciones. Pues bien, como comentaba Fernando, vamos a empezar analizando muy brevemente cuáles son los requisitos de estos 2 grupos de deducciones, para después, en la segunda parte de la exposición, explicaros, que creo que es donde está la parte más atractiva, cómo estas deducciones generadas por un productor o por un promotor se pueden ceder a un tercero inversor con una rentabilidad bastante interesante, que lo hacen un producto financiero, o sea, lo asimilan a un producto financiero bastante atractivo. La primera de estas deducciones, como decía Fernando, es la relativa a producciones cinematográficas españolas y series audiovisuales de ficción, animación o documental. Para aplicar, ¿quién aplica esta deducción? Pues la Ley del Impuesto sobre Sociedades prevé expresamente la posibilidad de que lo aplique, evidentemente, tanto el productor de la obra como los contribuyentes que participen en la financiación de la obra que se desarrolle. ¿Cuáles son los requisitos para aplicar esta deducción? Pues, por una parte, se pide que esa obra obtenga una serie de certificados que da un organismo dependiente del Ministerio de Cultura, concretamente son los certificados de nacionalidad y de culturalidad, y además que se entregue una copia en perfecto estado y nueva de la obra a la Filmoteca Española. ¿Vale? Entrando en materia ya de cuantificación, pues la base de la deducción la compone el coste total de la producción y los gastos de copias, publicidad y promoción, con un límite de un 40% del coste total de la producción, y lo restan las subvenciones, ¿vale? Este tipo de producciones normalmente están bastante incentivadas también por la vía de la subvención. El importe de la deducción es el porcentaje que se aplica sobre esa base es del 30% sobre el primer millón de euros de inversión y el 25% sobre el exceso de esa inversión. Y a su vez la base de la deducción tiene un límite cuantitativo, que son importes bastante considerables. Tiene un límite general de las producciones cinematográficas de unos 20 millones de euros, de lo que viene a ser la deducción, lo que supone que pueden entrar aquí producciones de alrededor de unos 65 o 66 millones de euros. O sea, son producciones importantes cinematográficas. Y en el caso de las series es incluso más interesante, porque el límite está en 10 millones de euros por episodio, ¿vale? Que 10 millones de euros pues viene a ser una base de la deducción, una inversión de unos 40 millones de euros aproximadamente. Esta deducción pues se genera
por las productoras se genera a medida en que se van incurriendo los gastos de producción, tiene la particularidad que se aplica, no se puede aplicar hasta que se finaliza la producción, que es cuando se piden los certificados que son requisitos para aplicar esta deducción. Además de esa deducción por producción cinematográfica, insisto, saltando la prevista para las producciones extranjeras, existe otra deducción para la celebración de los espectáculos en vivo. Con carácter general, y ahora explicaré a qué me refiero con carácter general, porque en Canarias tenemos una situación particular. Con carácter general, el porcentaje de la deducción es de un 20% del coste en el que incurra el promotor o productor de este espectáculo en vivo. Teniendo en cuenta que los costes que formarán parte de la base de la deducción están limitados conforme a la ley de forma genérica, y después habría que entrar en el detalle para ver qué categoría de cada uno de esos costes conforma el coste total del proyecto, y esas tres categorías son los costes directos que estén asociados de carácter artístico. Normalmente se referirán al caché del artista, los costes técnicos y aquellos costes promocionales. Al coste incurrido por el promotor habría que descontarle en su caso las subvenciones que haya podido recibir normalmente de alguna entidad pública. Insisto, el coste directo en el que incurre el promotor tiene derecho a generar una deducción del 20% con un límite anual, es decir, un límite anual y por contribuyente por cada promotor de hasta 500.000 euros por cada periodo impositivo. Todas las magnitudes económicas que desarrolló antes Pastora, es decir, el límite de 10 millones de euros por episodio o 20 millones en el supuesto de largometraje y cortometraje, así como el límite de los 500.000 euros por espectáculos en vivo, se refieren a cantidades del territorio común, es decir, del territorio peninsular, porque en Canarias tenemos un régimen fiscal especial que permite que estos importes se vean sustancialmente incrementados. No solo en la parte cuantitativa, sino también en los porcentajes de deducción. Por ejemplo, en el supuesto este que estamos tratando ahora en particular de espectáculos en vivo, que el tipo de deducción, es del 20% sobre los costes directos incurridos por el promotor, en Canarias es del 40%. Y ese límite de 500.000 euros por contribuyente promotor en cada ejercicio se eleva hasta los 900.000 euros. Tal es así que Canarias se ha convertido en un polo de atracción tanto para la celebración de este tipo de espectáculos en vivo como para el rodaje y el desarrollo de las producciones cinematográficas. Hasta aquí hemos explicado cuáles son las bases mínimas de la deducción, cuáles son los porcentajes que aplican, los límites que resultan de aplicación. Y con carácter general, esta deducción, insisto, la genera el que desarrolla de manera inicial el proyecto, es decir, el promotor o productor, tanto de la producción cinematográfica como del espectáculo en vivo. Pero como ya les adelantábamos, cabe la posibilidad de que este sujeto, de que este contribuyente ceda, de alguna manera, ese derecho que ha generado a un tercero. Así es, como decíamos, la parte más atractiva y el auténtico atractivo de esta deducción es la posibilidad que prevé, además, de manera bastante detallada desde hace relativamente poco, desde 1 de enero del año 2021 entró en vigor el contrato de financiación, incluso está previsto expresamente la ley del impuesto sobre sociedades, y esto, como decía antes Fernando, es muy novedoso, no está previsto en otro tipo de deducciones, pues la cesión expresa de este tipo de deducciones por parte de la persona que la genera, que es el promotor o productor que materializa la obra, a un tercero inversor que decide invertir en este tipo de actividades. Estos vehículos de cesión de la deducción, pues el que está regulado, como decimos, expresamente la norma, es el contrato de financiación, que, como su propio nombre indica, no es más que un contrato a través del cual un inversor, que puede ser de cualquier sector de la actividad empresarial, financia
al productor o al promotor que genera estas deducciones, financia sus actividades. A cambio, lo que recibe a cambio el inversor es la cesión de la deducción que después aplica en su impuesto sobre sociedades o en su IRPF, y además esta cesión es con una rentabilidad que está limitada por la norma y es lo que normalmente se cede de en torno a un 20%. Creo que pocas inversiones financieras en el mercado pueden dar esta rentabilidad. Como decimos, el contrato de financiación, que más detalladamente explicará ahora Fernando, un poco por también saber el calendario y demás, está muy regulado en la ley del impuesto sobre sociedades, lo que ha hecho que desde el año 2021, que fue cuando se introdujo en la norma, haya aumentado enormemente la inversión en este tipo de actividades en todo el territorio nacional. La otra opción o el otro vehículo a través del cual se pueden ceder las deducciones, y era el vehículo que tradicionalmente se venía utilizando tanto en esta deducción como para las deducciones por I+D más IT, y que también está previsto en la ley del impuesto sobre sociedades, pero no exactamente para esta finalidad. No obstante, es cierto que en la práctica se viene usando y se ha venido usando desde hace varios años, y es un método que ha sido bendecido por la Dirección General de Tributos hasta el momento y por la propia agencia tributaria en comprobaciones administrativas, y es el de las agrupaciones de interés económico. Este método es un poco más complicado desde el punto de vista jurídico, porque en definitiva también supone una inversión financiera, una aportación a esa agrupación de interés económico, pero conlleva o requiere la entrada en el capital de la agrupación de interés económico del inversor, en la realización de una aportación y la salida prácticamente inmediata. Las agrupaciones de interés económico con carácter general, la particularidad que tienen es que los socios, los que son socios a 31 de diciembre, se atribuyen tanto las bases imponibles negativas o positivas, que en este tipo de promotoras y productoras es usual que sean negativas, como las deducciones que genere la agrupación de interés económico, pues al cierre del ejercicio en que se genere, ¿no? Entonces, por eso esa entrada y salida en ese momento temporal del año. Si pudiéramos de alguna forma calendarizar cuáles son los hitos necesarios para el contrato de financiación, quedarían resumidos en esta presentación. Con carácter general, la deducción se genera durante el año en el que se produce o se desarrolla la producción audiovisual o el espectáculo en vivo. El contrato de financiación entre el productor y el inversor, el productor promotor o el inversor, se puede firmar en cualquier momento, pero sí que hay determinadas fechas que son relevantes a estos efectos. La primera es el 31 de diciembre del 2024, porque, insisto, el contrato debe estar suscrito, la aportación realizada y presentado a la agencia tributaria, como veremos a continuación, antes de esa fecha. Y la aportación de la financiación debe realizarse con carácter previo a la emisión de los certificados que comentaba antes Pastora, tanto del ICA como del INAEM, que es el que certifica en este caso la celebración de los espectáculos en vivo. Como decimos, es un contrato, al final un contrato de préstamo entre dos partes, el promotor-productor y el inversor-financiador, que se suscribe con esos hitos temporales que acabo de desarrollarle y que además se comunica a la agencia tributaria con copia, en su caso, de los certificados expedidos por esas entidades nacionales, tanto el ICA como el INAEM, o en su caso, porque tienen un plazo para emitirlos, si antes del vencimiento del ejercicio correspondiente, en este caso el 2024, no se hubieran podido obtener. Lo que nosotros hacemos o lo que está previsto es que se aporte junto con ese contrato de financiación la solicitud de los certificados, que una vez recibidos en el supuesto que estamos planteando durante el primer trimestre del 2025, lo que se haría es una comunicación complementaria a la agencia tributaria, aportando, si no fueran sido aportados antes de la finalización del ejercicio 24, esos certificados expedidos tanto por el ICA como por el INAEM.
¿Cuándo recupera el inversor la aportación que realiza a este tipo de proyectos, a las producciones audiovisuales, a los espectáculos en vivo? En el momento de la presentación de su autoliquidación correspondiente, del 1 de abril o al 30 de junio del año 2025, en el caso de que sea un contribuyente que presente el IRPF por ser persona física, o del 1 al 25 de julio del 2025 en el caso de que sea un contribuyente del impuesto sobre sociedades. Como comentaba Pastora, es un producto que tiene una rentabilidad financiera muy interesante, porque yo al menos no conozco ningún producto en el que en un plazo de 15, 18 meses, a lo sumo, pueda obtener un inversor una rentabilidad bruta del 20% y una rentabilidad neta, en el caso del impuesto sobre sociedades, del 15%, porque esa rentabilidad que obtiene el inversor es un ingreso como cualquier otro ingreso financiero y por tanto tributaría en su impuesto sobre sociedades. Entonces, es un producto que es tributario, porque la base, el subyacente, por decirlo de alguna forma, es una deducción fiscal, pero no deja de ser un contrato financiero, en la medida que el aportante lo que recibe es una rentabilidad por ese préstamo que hace, que recupera vía deducción fiscal en el momento en que presenta su autoliquidación. Vamos a ver con un ejemplo numérico que creemos que con esto seguramente lo veremos más claro. Antes del ejemplo numérico, quería puntualizar una cuestión en cuanto a los límites, y es que tanto para el propio productor o promotor como para el inversor, esta deducción por temas culturales junto con la del I+D+IT no puede superar, es decir, solo puede ahorrar hasta como máximo un 50% de la cuota de su IRPF o de su impuesto sobre sociedades, ¿vale? Un mínimo de un 25%, un 50% si se superan una serie de importes que normalmente por las inversiones que estamos tratando se suelen superar, ¿no? Porque en definitiva en el caso del inversor es el 25% de su cuota íntegra previa. ¿Vale? En este ejemplo, que es muy sencillo porque aportamos un inversor, persona física, por ejemplo, aporta o compra un ticket, ¿no? Aporta unos 100.000 euros a la financiación de una producción de estas de las que estamos comentando. Este inversor tiene en su situación inicial, tiene una cuota íntegra de 241.000 euros. Para una cuota íntegra de ese importe, podemos estar hablando de un inversor que tenga una base imponible, unas rentas de alrededor de unos 600 y pico mil euros, ¿vale? En una situación inicial, pues su cuota de IRPF, su cuota íntegra serían 241.000 euros, como vemos ahí. Hemos hecho en la simulación que tiene algún tipo de deducción por vivienda habitual y sus retenciones, y le resultaría pagar 230.000 euros. Si vemos la situación final tras la aportación de esos 100.000 euros, pues vemos cómo la cuota que le resulta a pagar es 120.000 euros menor, ¿no? Por aquí viene la rentabilidad de esta inversión que estamos comentando. Para calcular la deducción o la aportación que resulta rentable y que se optimice de esta forma inmediata en la próxima declaración, pues evidentemente hay que tener en cuenta las circunstancias concretas del contribuyente por este límite que estamos diciendo del 50%, ¿vale? Que es lo máximo que nos puede ahorrar de impuestos esta deducción. En definitiva, aporto 100.000, obtengo 120.000, vamos hablando en rentabilidades brutas. En el caso de las personas jurídicas, pues lo mismo, tenemos una cuota íntegra de 440.000 euros. Aquí vemos que tenemos una serie de deducciones por doble imposición de 100.000, cuota íntegra ajustada positiva de 340.000 en el primer caso. En definitiva, una cuota a pagar de 280, que con esta aportación bien calculada, con todos sus límites y demás, pues nos reporta un ahorro de 120.000, ¿vale? Porque pasamos de pagar 280 a 160 con la aplicación de la deducción.
Como apuntaba Pastora hace unos minutos, la otra posibilidad de vehiculizar hacia los inversores estos créditos fiscales que generan los promotores productores es la participación a través de una agrupación de interés económico. Hemos querido también plasmar en esta presentación cuáles serían los hitos temporales en el caso de que esa vehiculización se realizara a través de una agrupación de interés económico, y como algunas de las cuestiones son relativamente similares al contrato de financiación, solamente me gustaría resaltar dos cuestiones. Y aquí el promotor productor se convierte en esa agrupación de interés económico, que no deja de ser una figura con personalidad jurídica propia, y por tanto el inversor se tiene que convertir en socio de esa agrupación de interés económico antes de que finalice el ejercicio, en este caso el 2024, con lo cual habrá que acudir al notario para firmar unas escrituras de compraventa de esas participaciones y la entrada del inversor como socio en la agrupación de interés económico, para poder después transparentar. La agrupación de interés económico tributa en un régimen de transparencia fiscal, en la que lo que hace es trasladar a los socios determinadas magnitudes tributarias, entre ellas las deducciones, pero no solo las deducciones. Y a partir de enero del 25, el inversor sale como socio temporal de la AIE, también a través de una escritura, en este caso de compraventa, y en el primer cuatrimestre se entregan los certificados en los que la AIE determina cuáles son los créditos fiscales que arrastra ese inversor que ha entrado y salido de la agrupación de interés económico, que fundamentalmente son las bases imponibles que se hayan podido generar, que con carácter general suelen ser bases imponibles negativas, y las deducciones que se han generado por el desarrollo de estos proyectos audiovisuales o espectáculos en vivo. E igualmente, esas magnitudes, la base imponible imputada por la agrupación de interés económico y las deducciones, serán incluidas en la presentación de la autoliquidación del inversor. Durante todo este proceso, tanto en el contrato de financiación como en el caso de vehiculizarlo a través de la agrupación de interés económico, el despacho Montero Aramburu hace un seguimiento y un acompañamiento tanto del promotor productor como del inversor. Es decir, nosotros nos encargamos de formalizar los contratos de financiación, de comprobar que se solicitan adecuadamente esos certificados, que se aportan en tiempo y forma a la agencia tributaria, de tal manera que el crédito fiscal se consolide. E igualmente, en el caso de la agrupación de interés económico, pues que todos y cada uno de los requisitos que son necesarios para el disfrute de esos créditos fiscales se cumplen. Es decir, de alguna manera, el despacho acompaña al promotor productor y al inversor en esa relación que establecen de forma temporal para que todo salga conforme debe ser, conforme está regulado en la norma. Por hacer una también comparación con el resultado que puede generar la participación a través de la agrupación de interés económico, ahora Pastora les trasladará un ejemplo para que después podamos analizar en una última transparencia cuáles son las diferencias más relevantes entre las dos formas de vehiculizar estos incentivos fiscales. En estos calendarios que comentaba Fernando, que nos gusta verlos para que seamos conscientes de en qué momento del año se produce cada uno de los hechos, hay una cuestión que en los últimos años, como decíamos, se ha incrementado tanto el número de inversores interesados en este tipo de productos, y es que el desembolso económico, que antes era más usual que se produjera en la última parte del año, incluso en numerosas ocasiones, en un gran porcentaje en el mes de diciembre, cada vez se está adelantando más, o sea, se está adelantando en algunos meses. Porque los inversores prefieren perder a lo mejor esa rentabilidad financiera del dinero a cambio de asegurarse la inversión. ¿Vale? Quería apuntar eso de los calendarios. Aquí vemos un ejemplo en el caso de las AIEs de lo que supone la rentabilidad
de la entrada como inversor. En los casos de la AIE, como explicaba Fernando, la AIE es una entidad que determina su base imponible, pero después la transparenta a sus socios. En este caso, concretamente, estamos ante una AIE que tiene una base imponible negativa de 600.000 euros, lo que supone un crédito fiscal, en definitiva, el 25% de esa base imponible negativa de 150.000 euros. Y por otra parte tenemos una deducción generada del tope máximo de 500.000 euros, ¿vale? Porque la base de la deducción es superior a 2,5 millones. Esa IE genera en total un crédito fiscal de 650.000 euros, como estamos viendo, y en nuestro caso el inversor entraría con lo máximo de participación en lo que puede entrar, que sería un 99%, y el crédito que se podría transmitir al inversor pues sería el 99% de esos 150.000, son 643. Pues aquí la AIE, a diferencia del contrato de financiación, no se establece un límite en cuanto a la rentabilidad. Estas rentabilidades son objeto de acuerdo entre promotor, productor e inversor, y están en el mercado en torno a un 20 o entre un 20 y un 30%, ¿no? Por eso ponemos ahí un ejemplo de la rentabilidad que supone, o de la aportación que tendría que realizar el inversor, dependiendo del acuerdo al que se haya llegado en cuanto a la rentabilidad. Pues en el primer caso, si la rentabilidad que cede el promotor o productor al inversor es de un 20%, pues para obtener ese crédito fiscal de 643.000 euros, pues la aportación que tendría que hacer sería de 536.250, como decimos ahí. Si la rentabilidad es de un 25, pues de esos 514.000, y si es de un 30, pues de 495.000 euros. La idea es que se hacen estas aportaciones una vez que el socio inversor es socio de la AIE, para que a 31 de diciembre del ejercicio en que se entra como socio y en que se ha generado la deducción, ese socio inversor sea socio y se le impute tanto la base imponible negativa generada por la AIE, como las deducciones generadas por la AIE. Ahí en el ejemplo pues vemos igualmente con la aplicación de los límites, para que siempre los tengamos presentes, que como máximo nos va a hacer esta deducción, va a hacer ahorrarnos un 50% de la cuota íntegra del impuesto. Pues vemos cómo haciendo una inversión, por ejemplo, de 495.000 euros, pues nos estaríamos ahorrando de impuestos 642. ¿Vale? Y antes de analizar la comparativa entre el contrato de financiación no, puedes pasarla, pastora. Simplemente a modo de un poco recapitular todo lo que hemos visto hasta ahora. El legislador ha decidido, bueno, ya de hecho, comentar que, por ejemplo, la deducción para incentivar las producciones audiovisuales españolas es una cuestión constante en nuestro ordenamiento jurídico. Ya la ley 6178 del impuesto sobre sociedades, que yo no es que la tuviera que aplicar, pero la he tenido que analizar en algún momento, ya preveía una serie de créditos fiscales para este tipo de producciones desarrolladas en territorio español. Entonces, el legislador ha sido consciente históricamente de que hay determinadas actividades que se pretenden o se quieren incentivar. Básicamente el cine en toda su extensión, no solo en largos, sino en cortos, en series, en algunos documentales, etcétera, y los espectáculos en vivo, y por eso ha establecido una serie de mecanismos para que ese crédito fiscal, que en principio solo podría aplicar la persona que desarrolla la actividad, y normalmente este tipo de actividades suelen ser deficitarias, ¿vale? Y por eso el promotor no podría aplicarlas, pese a que la posibilidad una vez generada de aplicación son 18 años. El legislador es consciente de que el promotor por sí mismo es probable que termine perdiendo ese crédito fiscal, y lo que pretende es que el sector privado incentive este tipo de actividades, tanto las audiovisuales como las de espectáculos en vivo, y por eso permite, mediante el contrato de financiación y la estructura de la agrupación de interés económicos, que terceros ajenos al sector se puedan beneficiar de esos créditos fiscales. Si hacemos una comparativa muy somera
sobre las dos formas de vehiculizar el traspaso de ese crédito fiscal del promotor productor al inversor final, pues lo hemos resumido en cinco detalles, ¿no? El primero, y es que en el contrato de financiación la rentabilidad está limitada legalmente. Es decir, es una rentabilidad limitada al 20%, lo cual no quiere decir que todos los proyectos que se trasladan a inversores se determine que la rentabilidad es del 20%. Esa es una rentabilidad máxima. Conocemos algunos proyectos en los que la rentabilidad que se ofrece al inversor es inferior. Por contra, en las agrupaciones de interés económico, como acaba de explicar Pastora, además de las deducciones, se pueden trasladar bases imponibles negativas. Eso hace que la rentabilidad pueda ser hasta el 30 al 35%. También conocemos que hay otras rentabilidades que se pactan entre el inversor y el promotor, que son superiores, pero son a costa de incurrir en determinados riesgos por, digámoslo en términos coloquiales, por inflar esa base imponible negativa que al final, de la cual al final se está beneficiando el inversor y, por tanto, a nuestro juicio, incorporan un mayor riesgo a ese producto financiero. Otra de las diferencias que ahí comentábamos y también que también hemos comentado en la exposición es el menor riesgo para el inversor en el caso del contrato de financiación, blindando el contrato, mientras que en el caso de las agrupaciones de interés económico, al convertirse el inversor en socio de la agrupación de interés económico, en este tipo de entidades, los socios responden solidaria y subsidiariamente a la agrupación de interés económico. Es cierto que en los documentos, como decía Fernando, que nosotros acompañamos tanto al inversor como al promotor y productor, se establece una cláusula de indemnidad, pero la realidad es que esa responsabilidad está prevista de esa forma legalmente. También, sí, perdón. Perdón, no, sigue tú, Pastora. También, que creo que Fernando iba a decir lo mismo que yo, en el contrato de financiación es cierto que al estar tan regulado y detallado en la ley del impuesto sobre sociedades, otorga mayor seguridad jurídica porque es un vehículo expresamente previsto para acceder a este tipo de deducciones. Y la agrupación de interés económico, sin embargo, está regulada también, su régimen se prevé en la ley del impuesto sobre sociedades y en principio está previsto para cualquier finalidad económica común de los socios. Es cierto también que aquí tenemos que decir que históricamente la agencia tributaria ha venido dando por bueno la utilización de ese mecanismo. Efectivamente, la agencia tributaria en numerosísimas consultas admite, incluso la propia ley del CIN establece que la agrupación de interés económico puede ser una estructura para desarrollar este tipo de proyectos, pero las contingencias, por lo menos las conocidas hasta ahora, no vienen tanto por la utilización de la agrupación de interés económico, sino por el forzar, no tanto la deducción tampoco, porque la deducción es más o menos una cuestión objetiva, con muchos matices, pero bastante objetivable, como por la generación de esa base imponible negativa forzada, un poco para potenciar la rentabilidad que se lleva el inversor. El contrato de financiación es un contrato sin costes adicionales, es decir, y por lo menos en la política que llevamos nosotros en el despacho, el inversor no tiene que hacer ningún desembolso distinto de la propia aportación para financiar el proyecto, es decir, que para él no tiene ningún coste. Cabe la posibilidad de asegurar la operación, es decir, que hay un contrato de seguro, aunque en el documento que nosotros confeccionamos hay una cláusula de indemnidad, por lo que si hay cualquier discusión, cualquier controversia, cualquier problema en la determinación de la deducción, será el promotor o productor el que responda, pero cabe la posibilidad también, porque hay algunas entidades aseguradoras que lo hacen, y cabe también la posibilidad a negociar a costa muchas veces de esa rentabilidad máxima del 20%, de que el proyecto en el que participa el inversor esté verificado por un auditor, de tal manera que tengamos la tranquilidad adicional, no solo la que establece la propia ley, sino o la que podamos establecer mediante la suscripción de un seguro, sino la tranquilidad de que hay un experto independiente que verifique que el gasto se ha producido,
el gasto es real, que la factura existe y que el pago se ha realizado. Con lo cual, para nosotros, sin desmerecer en absoluto la agrupación de interés económico, porque además de que tiene unos costes adicionales distintos de los que estaba trasladando el contrato de financiación, porque hay que constituir la IAE, tiene que llevar su propia contabilidad, hay que formalizar las escrituras de entrada y de salida, tiene otra serie de obligaciones, aunque no liquida el impuesto sobre sociedades, sí que tiene algunas obligaciones documentales que realizar y por tanto tiene un mayor coste. Y lo que pretendía decir es que, sin desmerecer en absoluto la figura de la agrupación de interés económico, que es un vehículo perfectamente legítimo para hacerlo, nosotros sí consideramos que para aquel inversor que no está acostumbrado a este tipo de productos o que es un poco más reacio, lo que realmente funciona y funciona muy bien porque es muy transparente y muy sencillo de explicar y por otro lado de entender, es el contrato de financiación. Insisto en que las dos fórmulas son perfectamente elegibles, es decir, que aquí no hay una preferencia por una o por otra, pero sí somos conscientes, por la experiencia que tenemos en otras campañas en esa colaboración que tenemos con los promotores y con los inversores para formalizar este tipo de proyectos, que el contrato de financiación al inversor le suena mejor. En la práctica, como bien dice Fernando, también seguimos trabajando con AIE, porque es un instrumento, un mecanismo que está bastante en el día a día de este tipo de proyectos. Sin más, pues nos despedimos por hoy. Hasta el próximo 50 por 50. Muchas gracias. Gracias, buen día.